Saludos cordiales a todos. Sean bienvenidos a este espacio en el que vamos a explorar cómo la mirada humana de César Vallejo nos ayuda a comprender y cuestionar la desigualdad y la injusticia social en el sistema educativo, tanto en su época como en la actualidad. Nuestra frase motivadora es: hasta que tengamos igualdad en la educación, no tendremos una sociedad igualitaria, que en inglés sería Until we have equality in education, we won't have an equal society, de Sonia Sotomayor. En este video hablaremos sobre la desigualdad y la injusticia social en el cuento de Paco Yunque, en el que abordaremos los siguientes temas. Primero revisaremos brevemente la vida de César Vallejo. Luego contextualizaremos del tema histórica y teóricamente. Describiremos situaciones concretas de la injusticia social, análisis de casos actuales, discusión de cómo podemos aportar desde la universidad al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, declamación del poema Los 9 monstruos de César Vallejo y finalmente cerraremos con una reflexión. Acompáñanos en este viaje hasta el final y descubramos juntos cómo la mirada de César Vallejo nos puede ayudar a enfrentar injusticias en la educación y proponer soluciones concretas. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, provincia de Huamachuco, en el departamento de Trujillo. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Huironero. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 en Santiago de Chuco. En abril de 1905 al 1909 estudió su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Y en 1913 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, y 2 años después se graduó como bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vallejo fue considerado uno de los mejores exponentes de la literatura peruana y uno de los más importantes de la poesía en el siglo XX. En 1920 viajó a su pueblo natal y fue involucrado injustamente en un conflicto social, lo cual fue detenido y llevado a la cárcel, donde permaneció por más de 3 meses. En 1923, Vallejo, cansado de la incomprensión y pobreza en Perú, viajó rumbo a París, donde viviría hasta su muerte. En Europa sufrió la miseria del exilio, hambre, estabilidad económica y soledad. En 1928 realizó un viaje a la Unión Soviética, ya que le llamaba la atención el surgimiento y fortalecimiento del comunismo. Trabajó en periódicos y revistas, escribió teatro, relatos y ensayos, como en Rusia en 1931. En 1934 se casó con Georgette Philippard, quien tras quedar viuda preservó su obra literaria. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio Montparnasse. Su tumba es hoy un lugar de peregrinación para quienes admiraban su genio poético. El cuento Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en 1931 durante su exilio en Europa y se publicó en 1951 de forma póstuma. El cuento está ambientado en una Lima marginal en las primeras décadas del siglo, en un contexto de gran desigualdad social, pobreza y abuso de poder. Pertenece al realismo social con influencias indigenistas y vanguardistas, y está marcado por una narrativa objetiva y directa. La historia relata el primer día de clases de Paco Yunque, que es un niño pobre y tímido, y también es el hijo de la sirviente indígena, que es obligado a asistir a la escuela para acompañar a Humberto Grieve, el hijo del alcalde, un niño rico, abusivo y malcriado. Desde el inicio se reflejan las diferencias sociales entre ambos. Paco es respetuoso y estudioso, mientras que Humberto es agresivo y desobediente. En clase, el profesor favorece a Humberto y tolera su mal comportamiento y le aplaude por una tarea que en realidad no lo hizo él, sino Paco Yunque. Así Vallejo denuncia la corrupción y la impunidad y la injusticia a la educación, tanto en la educación como en la sociedad. El cuento refleja el clasismo y el bullying y las indiferencias, y nos llama a no quedarnos en silencio ante estas injusticias. Paco Yunque es un cuento el cual abarca muchos actos de injusticia y desigualdad. En esta oportunidad yo les voy a hablar 2 de estos.
El primero tiene que ver con lo que es la injusticia. Paco, hijo de una empleada doméstica, la cual sirve a la familia poderosa de los Grieve, el cual tiene un hijo llamado Humberto Grieve. En la escuela, Humberto atormenta y maltrata psicológicamente y físicamente a Paco, incluso en presencia del docente, evidenciando así que el sistema educativo tiene tanto desigualdades como injusticias con Paco. En vez de proteger sus valores y sus derechos, dejan que él asuma el papel de una víctima. Ahora, veamos el segundo caso. También tiene lugar en lo que es la escuela y va relacionado con lo que es la injusticia. Ya sabemos que Paco, incluso en la escuela, es maltratado. Ahora, también sabemos que la escuela pasa por alto su presencia. Paco no es visto como un niño con derechos. Paco es visto como un niño inferior a Humberto. Esto es una situación lamentable. O sea, nos dan a entender que por el simple hecho de pertenecer a una raza indígena o tener escasos recursos, ya es motivo suficiente de exclusión, de abandono o incluso de lo que es maltrato físico, verbal o peor, la violación de los derechos. Esto va en contra de nuestros principios como personas, respetar la dignidad y la igualdad ante la ley. Sin embargo, estas situaciones también existen en la vida real. Actualmente vemos muchos casos de desigualdad e injusticia. Un caso es el que ocurrió en una escuela de Chiclayo el 4 de mayo del año pasado, donde un grupo de estudiantes abusó físicamente de un compañero dentro del aula, situación que fue grabada y difundida en redes sociales, generando preocupación en la comunidad. Según informes, las autoridades del colegio no tomaron medidas inmediatas para atender la situación, ocultando el incidente y no denunciando, optando por una resolución interna. Este caso pone en evidencia la presencia de bullying y violencia escolar. La inacción y la poca intervención contribuyen a perpetuar la vulnerabilidad de los niños y la desigualdad en el trato que reciben en los colegios, agravando así una problemática que afecta a sus derechos y su integridad física y emocional. Otro caso que podemos observar es en el Colegio San José el 10 de agosto del 2022. Un alumno de 12 años fue víctima de bullying físico y verbal. A pesar de las denuncias de su padre, el colegio no actuó contra los agresores y en cambio sanciona injustamente al menor, negando la matrícula en el 2023 y bloqueando su acceso a la plataforma virtual. Indecopi multó al colegio por más de 240.000 soles por no proteger al estudiante, por castigarlo sin razón y por no informar adecuadamente a los padres. También ordenó su reincorporación y la implementación de protocolos contra el acoso escolar. Este caso refleja una forma injusta de injusticia escolar, que aunque ocurre en el Perú, donde muchas instituciones protegen su imagen en lugar de cuidar a los estudiantes, especialmente a los que son más vulnerables, la indiferencia institucional agravan el daño a quienes más necesitan ser defendidos. La igualdad se basa en que todas las personas deben ser tratadas de la misma forma, garantizando que todas tengan las mismas oportunidades y derechos sin ser discriminadas por su origen, raza o condición económica. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, promoviendo condiciones justas y equitativas para todos. Ambos valores son importantes para contribuir a una sociedad más armoniosa, solidaria y pacífica, donde la igualdad permita que más personas accedan a servicios básicos y una educación de calidad sin discriminación. Mientras que la justicia asegura que los recursos se distribuyan considerando las necesidades reales de cada comunidad. Y es esencial para contribuir con el ODS 10, reducción de las desigualdades. Nosotros como universitarios debemos promover estos valores y ser parte de esa transformación social. Podemos contribuir de diversas formas, como participar en proyectos sociales y voluntariados que promuevan la inclusión y equidad, fomentando una educación inclusiva, libre de discriminación, estereotipos y prejuicios, y usando nuestras plataformas académicas o digitales para visibilizar estas desigualdades, donde podamos reflexionar y promover soluciones. Al poner en práctica estos valores y ser parte de estas acciones, somos capaces de incidir en nuestras instituciones, comunidades o hasta en la política, ayudando a crear entornos más justos e inclusivos, contribuyendo al cumplimiento de la ODS 10.
A continuación les compartiré un fragmento de los poemas de los 9 monstruos de César Vallejo, que pertenece al libro de poemas humanos y que fue publicado en 1939. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave. Sufrir, puede uno orar, puede resulta del dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son lo más. Y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, al vino, un echeomo, tan pálida a la nieve, al sol tan árdido, como hermanos humanos, no deciros que ya no podemos y que ya no, con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombre humano, hay hermanos, muchísimo que hacer. En conclusión, hemos visto que la injusticia y la desigualdad no son capítulos cerrados, sino desafíos que reclaman nuestra atención hoy en día. Vallejo nos enseña a sentir el dolor ajeno como propio y a no aceptar el silencio ante la desigualdad. Sigamos adelante con convicción. Juntos podemos hacer la educación un espacio de justicia y libertad.